Estás aquí porque algo en ti ya comenzó a deshacerse, no como quiebra, sino como fenómeno inevitable de transición. Cuando la conciencia se acerca a un salto de nivel, entra en un estado vibracional de preevolución. Relaciones que antes sostenían, ahora vacían. Metas que antes entusiasmaban, ahora se disuelven. Certezas que parecían sólidas, ahora se vuelven polvo. No es mala suerte, no es desorden, es física interna, campo cuántico reorganizando frecuencia, retirando estructuras que pertenecían a tu nivel anterior. Lo que sientes no es colapso, es transición de estado, similar al instante en que la materia, antes de cambiar de fase, vibra, resiste, se calienta, se desestabiliza. Estás entre mundos, ya no quien eras, todavía no plenamente quien te convertirás. Este encuentro no fue buscado, fue convocado. El campo te trajo hasta aquí, exactamente ahora, porque el cambio no es futuro, es presente, y ya comenzó a operar sobre ti. Respira, reconoce, percibe. Nada de lo que se derrumba está siendo perdido, solo devuelto al plano donde ya no pertenece. Antes de continuar, permite el flujo natural de ese salto. Suscríbete, deja tu marca, comparte lo que tu conciencia está percibiendo. Este gesto no sirve al algoritmo, sino a la red silenciosa de seres que, como tú, atraviesan la misma fase liminar y comienzan a reconocer el llamado del campo. Intentas mantener lo que eras, intentas sostener la forma anterior, intentas seguir interpretándote a ti mismo como la versión que ocupaba tu pasado, pero algo en ti ya no responde. Lo que antes encajaba, ahora raspa. Lo que antes tenía sentido, ahora provoca extrañeza, casi repulsión. No es desinterés, no es inestabilidad emocional, no es cansancio. Es incompatibilidad vibracional entre quien fuiste y quien te estás volviendo. Y aún así, insistes, intentas sobrevivir dentro de una narrativa que ya no soporta la amplitud que comenzó a emerger silenciosamente dentro de ti. Es en ese intervalo, en esa fricción entre la identidad antigua y la frecuencia nueva, que el conflicto se instala. Te sientes desplazado no porque perdiste lugar en el mundo, sino porque el mundo que te sostenía ya no corresponde al campo interno que está siendo reconfigurado. La incomodidad no viene de afuera, no viene de las circunstancias, no viene de las personas, viene de adentro, de la expansión que comienza a exigir espacio. Como un átomo a punto de saltar de nivel energético, vibras en estado de excitación, casi inestabilidad. Antes del salto existe tensión. Antes de la evolución existe incomodidad. Antes de la reorganización existe ruina. Intentas nombrar esta fase: crisis, confusión, saturación, cansancio, pérdida de sentido. Pero ninguno de esos términos traduce lo que está pasando, porque lo que está en curso no es psicológico, no es emocional, no es conductual, es estructural. La conciencia no está fallando, está rompiendo membranas. El self no se está desintegrando, está atravesando el umbral. La vida no está colapsando, está liberando espacio para el nuevo campo que comienza a alinearse contigo con precisión casi matemática. Es natural que cuestiones la sincronía de los acontecimientos. Personas que jamás imaginaste que se alejarían comienzan a desaparecer como si nunca hubieran pertenecido. Proyectos que antes te movían pierden sustancia, casi se disuelven en el aire. Conversaciones que antes despertaban curiosidad ahora suenan superficiales, sin textura, sin densidad. Tu sensibilidad aumenta, no como fragilidad, sino como ampliación de radar perceptivo. Todo parece exageradamente nítido: intenciones, mentiras sutiles, ruidos emocionales, incoherencias internas. Pasas a ver lo que antes no veías, no porque el mundo cambió, sino porque tu frecuencia dejó de permitir cegueras necesarias al nivel anterior. Ese es el conflicto. Una parte de ti intenta permanecer, otra parte ya partió. Una parte intenta controlar, otra parte se disuelve. Una parte intenta sostener puentes viejos, otra parte ya camina sobre el vacío,
como quien sabe que el suelo emergerá bajo los pies en el instante exacto. La conciencia expandida no pide permiso. Llega, atraviesa, desarma, desmonta el ego con la misma delicadeza con que un cirujano interrumpe el ritmo de un órgano enfermo para salvarlo. Ya no puedes ser lo que eras, pero todavía no sabes lo que serás. Esa es la tensión liminar. Ese es el punto más delicado de la jornada evolutiva. No el salto, sino el presalto. No la ascensión, sino la vibración anterior a ella, cuando la estructura antigua aún intenta sobrevivir, aún sabiendo que ya no tiene función. Tal vez lo hayas notado, el campo retira, no fuerza. Deshace lo que se volvió incompatible, no como castigo, sino como higiene cósmica. Cuando algo deja tu vida en esta fase, no sale, es removido. Cuando algo deja de tener sentido, no se pierde. Es devuelto al ciclo donde todavía tiene utilidad. Cuando alguien se distancia, no abandona, simplemente retorna al nivel que ocupa sin conflicto, sin juicio, sin inversiones dramáticas. Hay un detalle crucial que tu conciencia necesita sostener. La incomodidad que sientes no es error, es señal. La sensación de desplazamiento no es síntoma de fracaso, es síntoma de expansión. Cuando intentas interpretar la disolución con parámetros antiguos, el sufrimiento aumenta. Pero cuando percibes que estás en estado vibracional pre-evolutivo, la incomodidad deja de ser caos y se vuelve arquitectura. El campo no envía avisos ruidosos, envía desajustes. No grita, retira frecuencia, no exige, desacopla. Lo que llamas pérdida de interés es, en realidad, realineamiento. Lo que llamas soledad es una descompresión. Lo que llamas fin es la desestructuración de la membrana anterior para que una nueva pueda formarse. Intentas controlar el proceso, pero el control es atributo del nivel que está siendo disuelto. El ego busca garantizar permanencia, mientras la conciencia busca la transición. La mente intenta salvar narrativas, mientras el campo convoca metamorfosis. Nada en esta fase es aleatorio, nada es coincidencia, nada es accidente vibracional. Lo que toca tu vida ahora, toca por necesidad evolutiva. Lo que sale, sale por saturación. Lo que permanece, permanece por resonancia. Respira, observa, reconoce lo que vibra y lo que se derrumba. Este paisaje interno, desierto, silencioso, inhabitado, no es señal de abandono, es señal de purificación. Antes de toda ascensión existe silencio, antes de todo salto existe pausa, antes de toda transformación existe intervalo. Y es precisamente en ese intervalo donde te encuentras ahora, entre la forma que se despide y el espectro de lo que todavía no se reveló. Cuando lo permitas, entraremos al núcleo de esa transición y revelaremos, sin suavidad, sin metáfora, las señales inequívocas de que el salto de nivel ya comenzó y ya no puede ser revertido. Antes de intentar comprender lo que está pasando dentro de ti, es necesario aceptar una premisa simple, pero inevitable. Toda ascensión requiere un período de excitación vibracional anterior al salto, exactamente como ocurre en la física cuántica, cuando un electrón, antes de ocupar un nivel de energía superior, entra en estado de inestabilidad. Vibra, oscila, resiste la permanencia en el nivel antiguo, no porque desea ir más allá, sino porque ya no logra permanecer en lo que era. Así sucede con la conciencia. Así sucede contigo ahora. Este proceso no es metafórico, es estructural y validado tanto por la mecánica cuántica como por las teorías de reorganización psíquica. Jung lo llamó individuación, Van Gennep lo llamó liminalidad, las tradiciones místicas lo llamaron noche oscura del alma. El nombre importa poco, la estructura es siempre la misma: disolución, reorganización, ascensión, nigredo, albedo, rubedo, muerte simbólica, purificación, reconstrucción. El self no se expande mientras es sostenido por identidades antiguas. Necesita entrar en estado de excitación, colapso y ruptura para que la nueva configuración pueda emerger.
La neurociencia describió este proceso como neuroplasticidad traumática o reorganizadora. Antes de la formación de nuevas redes, conexiones antiguas necesitan ser deshechas. No se trata de pérdida, se trata de liberación de banda neural para que nuevas sinapsis puedan consolidarse. La mente no soporta dos niveles de conciencia simultáneos sin incomodidad. Cuando el nuevo nivel llega, el antiguo se rompe. Cuando la nueva percepción se instala, la antigua muere. Cuando la expansión comienza, la identidad anterior inevitablemente se desestructura. Esto no es falla psicológica, esto es ingeniería del campo. Nada de esto es elección. El campo no consulta preferencias, no negocia, no agenda. Cuando la frecuencia interna sobrepasa la capacidad de la antigua forma, la disolución comienza, con o sin tu anuencia. Puedes resistir, puedes intentar salvar narrativas, puedes buscar explicaciones emocionales, pero la disolución no pertenece a la superficie, pertenece al código. Mira con atención tu propio recorrido reciente. Metas que parecían definitivas se vaciaron sin aviso. Relaciones con textura emocional profunda perdieron magnetismo. Ambiciones se apagaron como si hubieran sido drenadas por una fuerza imperceptible. Nada de esto es aleatorio. Nada de esto es debilidad espiritual o psicológica. Son síntomas inequívocos de transición de fase. Cuando un sistema vibra por encima de la capacidad de su propia membrana estructural, la membrana se agrieta, cede, abre, expande. Es en ese punto que la sensibilidad aumenta, no como fragilidad, sino como ampliación perceptiva. Comienzas a notar matices emocionales que antes ignorabas, intenciones disfrazadas, ruidos energéticos, incoherencias silenciosas. Lo que antes pasaba desapercibido, ahora reverbera, incomoda, resuena. No es que las personas cambiaron, es que tu frecuencia dejó de tolerar la disonancia que antes aceptaba. Este es el aspecto más incomprendido de la preevolución. No es que el mundo se vuelve extraño, eres tú quien deja de ocupar la misma densidad vibracional. El campo te desplaza sin contacto, sin aviso. El self deja de pertenecer, como el átomo que ya vibra en el nivel superior antes de que el salto suceda. Hay un instante en que ya no eres el nivel antiguo, pero todavía no ocupas el nuevo. Ese instante es la pretransición. Esa ventana es la ruptura que estás sintiendo. La psicología lo llama desidentificación. La mística lo llama noche oscura. La alquimia lo llama nigredo. La mecánica cuántica lo llama estado excitado antes de la transición. Ninguna de esas denominaciones se enfoca en el sufrimiento. Todas se enfocan en la inevitabilidad del proceso. Estás siendo reorganizado, no castigado, expandido, no vaciado, transmutado, no destruido. El colapso de las metas no es falla de carácter, es liberación de narrativa. El vaciamiento de las relaciones no es abandono, es realineamiento. La pérdida de la identidad no es caos, es ruptura estructural. Cuando intentas interpretar este lugar con vocabulario emocional común, crisis, tristeza, falta de sentido, soledad, reduces un proceso de arquitectura cósmica al lenguaje de superficie. Y es justamente esa traducción equivocada la que genera dolor adicional. La conciencia no está colapsando, está cambiando de estado. No estás perdiendo capacidad, estás abandonando frecuencia. El campo no te debilita, te refina. Y ese refinamiento inevitablemente exige silencio, desapego, descompresión, intervalo. Observa, estás más sensible, más silencioso, menos dispuesto a ruidos, no porque estés frágil, sino porque vibras más alto. La antigua densidad duele, el antiguo vocabulario pesa, el antiguo ciclo ya no respira en ti. Como un cuerpo que rechaza el propio pasado, expulsas naturalmente lo que no resuena con el nuevo nivel. Ahora comprende con precisión técnica. Si la expansión cuántica no es reconocida, se convierte en crisis. Si es reconocida, se convierte en pasaje. La neuroplasticidad
responde al modo en que lees la transición. Si interpretas ruptura como amenaza, el sistema nervioso entra en defensa. Si interpretas ruptura como reorganización, el sistema entra en adaptación. No son los hechos los que definen el dolor, sino la lectura vibracional del proceso. La fase preevolutiva no es aviso, es gatillo estructural. No anticipa la transformación, la instala. No estás esperando el salto, estás en el salto. La incomodidad no anuncia el cambio, es el cambio. Ahora no hablaremos más de conceptos, sino de síntomas, no subjetivos, no emocionales, sino estructurales, inevitables, recurrentes en todo ser que cruza la membrana vibracional de la preevolución. Si los reconoces, no es imaginación, no es coincidencia, no es fase. Es señal de salto ya iniciado. Señales estructurales del salto. Primer señal, pérdida de sentido de identidad. No se trata de olvido de sí, sino de desplazamiento psíquico. La conciencia deja de reconocerse en la narrativa que sostenía. Valores, hábitos, creencias, ambiciones, todo parece operar en descompás, como si el yo antiguo fuera ahora solo archivo muerto. Despiertas, miras tu propia historia y ya no te sientes protagonista. La vida continúa, pero ya no estás ahí. No existe depresión en ese punto, existe desplazamiento vibracional. El personaje no desapareció, solo dejó de ser compatible con tu nuevo campo de expansión. Segunda señal, colapso de las metas sin explicación racional. No solo pierdes interés, pierdes función. El objetivo que antes movía ahora se vuelve vacío. No es desistir, es desencarne narrativo. Las metas pertenecen a etapas. Cuando la etapa cambia, la meta muere. No porque falló, sino porque se cumplió. La conciencia no expande cargando guiones. Suelta, disuelve, desarma. Si algo grande que perseguías hace años perdió color, no lo ignores. Es disolución programada. El campo te retira de todo deseo que impediría el salto. Tercera señal. Sensibilidad elevada al punto de incomodidad. No es sensibilidad emocional, es sensibilidad vibracional. Sonidos que antes no incomodaban se vuelven ruidos. Conversaciones que antes eran toleradas se vuelven densidad insoportable. Sientes las intenciones detrás de las palabras. Percibes fracturas silenciosas en lazos antiguos. Identificas falsedad antes de que se revele. No se trata de paranoia, sino de ampliación perceptiva. Cuando el átomo vibra más allá del nivel actual, todo lo que todavía resuena en la densidad antigua se vuelve perturbador. Cuarta señal. Relaciones desestabilizándose sin conflicto aparente. Si los distanciamientos surgen sin motivo claro, no investigues causas emocionales, investiga frecuencias. La fase preevolutiva reorganiza vínculos como un mecanismo automático del campo. Quien no orbitaba tu próximo nivel se distancia. No como castigo, sino como desalineamiento natural. Y quien llega ahora, llega sin esfuerzo, sin invitación, sin explicación. La sincronicidad asume el lugar del vínculo por elección. No eres tú aislándote, es la vida filtrando. Quinta señal, sincronicidades recurrentes, casi invasivas. Números, nombres, repeticiones, encuentros improbables, símbolos, mensajes que convergen. No son señales románticas, son algoritmos. El campo, al detectar transición de estado, intensifica patrones externos para que el nuevo nivel sea reconocido. La realidad se repite, duplica, resuena, no para encantar, sino para anclar. La conciencia, cuando se fragmenta de lo antiguo, necesita espejos externos para sostener el vacío entre las fases. Las sincronicidades son esos espejos. Sexta señal. Agotamiento profundo sin causa objetiva. No el cansancio del cuerpo, sino el de la identidad. Cuando los sistemas internos disuelven narrativas, la energía psíquica se recoge. Nada entusiasma porque nada más pertenece. No hay fuerza, no hay impulso, no hay razón. No es apatía, es suspensión. Es el intervalo entre la muerte simbólica y la formación del nuevo eje interno. El cuerpo no está débil, está silencioso.
El alma no está confundida, está reorganizando código. Séptima señal. Sensación de que algo terminó incluso sin haber ocurrido físicamente. Sientes el fin antes del fin. La relación puede continuar, el trabajo puede seguir, la rutina puede permanecer, pero internamente hay un cierre. La línea que te ataba al antiguo guión fue cortada en el campo antes de ser cortada en el mundo. El término no es futuro, es pasado vibracional. La conciencia siempre sabe antes que la biografía. Octava señal. Memoria emocional siendo borrada. Las fotos pierden impacto, los recuerdos pierden la textura, las personas pierden peso simbólico. No es frialdad, es desconexión. La memoria emocional solo sostiene lo que todavía sirve al self. Cuando el self expande, archivos son eliminados, no como olvido, sino como innecesariedad. Lo que era importante ahora es solo ruido. El punto de quiebre. La conciencia, en esta fase, no pide que comprendas. Pide que toleres el desmonte. Todo lo que desplaza, desplaza sin drama. Todo lo que pierde color, pierde sin culpa. Todo lo que desaparece, desaparece sin muerte. La disolución no es trágica, es técnica. Ninguna mariposa lamenta el capullo. Ninguna estrella lamenta la explosión. La conciencia lamenta solo cuando intenta permanecer en el nivel que ya no la contiene. Ahora, observa el giro. No solo estás identificando síntomas, estás atravesando la zona de turbulencia vibracional que antecede la metamorfosis. El campo no te está probando, te está elevando. Toda incomodidad es síntoma de salto, no de falla. El self no está disminuyendo, se está deshaciendo de la forma para ocupar la geometría que lo espera. Sí, existe tensión. Sí, existe extrañeza. Sí, existe silencio. Pero lo que interpretas como soledad es, en realidad, depuración. Nada puede ocupar el nuevo espacio hasta que la última partícula del antiguo ciclo sea removida. Sientes que vas a derrumbarte porque derrumbarse es prerequisito para emerger. Sientes perder porque perder es precondición para expandir. Sientes disolver porque disolver es la única forma de atravesar sin cargar peso muerto. Este es el punto donde muchos retroceden, no por incapacidad, sino por intentar reanimar identidades sentenciadas. La fase pre-level up no negocia, desactiva, retira, silencia. Y, en el silencio, el nuevo campo comienza a formar el contorno exacto de la conciencia que estás a punto de habitar. La muerte simbólica. Ahora entramos al punto donde la conciencia deja de intentar explicar y comienza a reconocer. Lo que llamaste pérdida, vacío, saturación, alejamiento, soledad o desorientación no eran fallas, eran desmantelamiento. Ningún pasaje de nivel ocurre mientras la identidad antigua permanece intacta. Es imposible sostener dos capas de ser al mismo tiempo. La muerte simbólica no es elección, no es ritual, no es mística poética, es mecánica. La frecuencia nueva exige la disolución de la forma anterior. No estás dejando personas, lugares, memorias, estilos de vida, estás siendo retirado de ellos. Hay una diferencia sutil y brutal. El yo antiguo no se despide porque quiere, sino porque el campo lo desactiva. La vida cierra puertas no para probarte, sino porque ya no cabes donde cabías. No existe abandono, existe desactivación sistémica. El self no es castigado, es desprogramado. Y aquí se revela el momento más incomprendido del proceso: la desidentificación total. Dejas de sentir pertenencia a todo lo que componía tu historia, y el mundo continúa funcionando. Las conversaciones siguen, las rutinas permanecen, pero mientras todo se mueve, tú no. Eres desplazado. Observas como quien ya no participa, como quien ya no necesita probar nada, justificar nada, sostener nada. El lenguaje antiguo no encaja, el deseo antiguo no retorna, la memoria ya no duele, solo se borra. La disolución no es pérdida de personalidad, es pérdida de marco. No estás desapareciendo, te estás deshaciendo del contorno. El nombre, el papel,
la narrativa, el quien yo era, el lo que yo quería, todo eso se vuelve imagen sin dueño. Reconoces, pero no habitas. Recuerdas, pero no perteneces. Observas el personaje que un día animaste y percibes, sin tristeza, que ya no eres tú. El self muere sin luto. El alma migra sin equipaje. La identidad no cae, se evapora. La alquimia lo llamó nigredo, la etapa de oscurecimiento total, donde la luz interna no se apaga porque falló, sino porque necesita atravesar la descomposición antes de la recomposición. La psicología lo llamó desintegración positiva, ruptura necesaria para que un nuevo eje de conciencia sea formado. La física lo llamó colapso de forma antes de la reorganización de energía. El campo no se pregunta si estás listo, decide que lo estás. Y entonces sientes la extrañeza. La vida continúa, pero ya no eres continuidad. Las personas hablan, pero ya no hablas el mismo idioma. El mundo insiste, pero ya no respondes. Es en ese tramo que la mayoría intenta regresar. No porque no soporten la ascensión, sino porque confunden disolución con error. Cuando intentas permanecer donde eras, el dolor surge. El dolor no es consecuencia de la transformación, es consecuencia de la resistencia a ella. Respira y mira con claridad. Todo lo que sale, sale porque el nivel antiguo ya no soporta tu vibración. Todo lo que se vacía porque tu energía ya no sostiene el personaje. El silencio que ahora te envuelve no es ausencia, es incubación. El capullo no es prisión, es laboratorio. Y aquí finalmente sientes, no hay nadie a quien probar, convencer, agradar, salvar. La evolución no exige audiencia, la transición no pide testigo. La conciencia cambia de fase sola, sin testimonio humano, porque la validación no cabe en el rito de pasaje. La mariposa no espera aplausos para salir. La estrella no pide permiso para morir y renacer. Percibes que todo apego emocional, intelectual o social que todavía restaba era solo cuerda para el nivel antiguo. Y cuando la cuerda se suelta, no caes, subes. En ese momento, el mundo puede llamarte distante, frío, selectivo, aislado. Pero nada de eso describe lo que estás viviendo. No estás aislado del mundo, estás siendo retirado de las frecuencias que el mundo todavía opera. El self no se distancia, asciende. El campo no te separa para castigar, sino para calibrar. Y la parte más silenciosa de ese pasaje es dura, pero real. La identidad que fuiste está muriendo y no hay forma de salvarla, porque no hay por qué salvarla. No fracasó, solo cumplió su función. Una fase no puede continuar existiendo cuando su función terminó. No estás perdiendo quién eras, estás cesando de ser lo que ya no puede acompañar. El vacío no es hueco, es espacio. El silencio no es abandono, es sustitución vibracional. El colapso no es fin, es arquitectura. Y entonces surge el punto de giro. La muerte simbólica no es dolor, es inevitabilidad. El desmonte no es castigo, es cura. La disolución no es ruptura, es travesía. El self antiguo se despide no con drama, sino con neutralidad. No con lágrimas, sino con ausencia. No con luto, sino con desprendimiento. Te sorprendes al percibir que, en el fondo, ya no quieres volver a lo que eras. No porque era malo, sino porque ya no servía. Y así, sin ceremonia, sin final, sin platea, la identidad muere y tú permaneces, silencioso, expandido, vacío y pleno al mismo tiempo. El umbral. Hay un punto de la jornada en que nada más puede ser explicado, solo atravesado. Te encuentras exactamente en ese punto, entre lo que se derrumbó y lo que todavía no asumió forma, entre identidad que se disolvió y presencia que todavía no se consolidó. Este intervalo no es error, no es falla, no es castigo, es rito. Ningún nivel de conciencia se expande sin antes enfrentar el propio silencio. La preevolución no sucede con ruido, sino con suspensión, relaciones que se alejan,
objetivos que evaporan, sentidos que se deshacen. Es en ese desierto de significados que la nueva versión comienza a emitir sus primeras señales. El dilema surge aquí, no en el drama externo, sino en el interior. ¿Qué hacer cuando nada de lo que sostenía tu identidad responde? ¿Resistir, insistir, reconstruir lo antiguo por miedo al vacío? ¿O reconocer que la disolución no es abandono, es fase de reorganización? La conciencia, al acercarse al salto, experimenta la misma dinámica de la materia antes de la transición de fase: vibración acelerada, inestabilidad, incomodidad, calor interno, colapso de estructura. No es un colapso de la vida, sino del molde que la contenía. Ya te diste cuenta, no es solo que las cosas cambiaron, es que ya no puedes ser lo que eras, no por elección, sino por imposibilidad vibracional. El nivel anterior ya no te contiene. La frecuencia antigua, que antes ofrecía narrativa, dirección e identidad, ahora es demasiado estrecha. Ese es el dilema central, no sobre lo que viene, sino sobre quién serás sin lo que sostenía tu definición. La identidad se deshace antes de iluminarse. La percepción se fragmenta antes de reorganizarse. El yo cede, no porque pierde, sino porque desborda. Esta etapa suele engañar. Parece caída, pero es apertura. Parece pérdida, pero es decantación. Parece aislamiento, pero es incubación. Las conciencias no ascienden acompañadas, ascienden atravesadas. La quietud no es ausencia, es convocatoria. El campo no retira vínculos, metas, estructuras y vínculos por casualidad. Retira lo que se volvió exceso frente a la versión que se forma. La nueva conciencia no nace en la acumulación, sino en el vacío, en el punto exacto en que nada más ofrece sustentación externa, el eje interno emerge. Esta es la invitación que no puede ser enseñada, solo vivida. Permitir que la disolución cumpla su ciclo. No saltar el intervalo, no huir del umbral, no reconstruir la versión antigua solo porque la transición es silenciosa y a veces árida. Todo proceso iniciático en cualquier tradición atraviesa esta etapa. Jung lo llamó individuación, los alquimistas lo llamaron nigredo, los místicos lo nombraron noche oscura. Todos describen el mismo fenómeno: desmantelamiento antes de reorganización, desidentificación antes de claridad, muerte simbólica antes de presencia. La reflexión que se impone no es sobre destino, futuro, misión o propósito, es sobre soporte interno. Te sostienes cuando nada externo valida tu existencia. Permaneces cuando ninguna identidad te ampara. Respiras cuando ninguna narrativa te nombra. En el umbral preevolutivo, la única estructura que permanece es la conciencia pura, sin adorno, sin máscara, sin justificación. Es en esa desnudez que el salto ocurre. Aquí, la mente intenta regresar. Llama nostalgia a lo que, en realidad, es hábito. Llama amor a lo que, en realidad, es apego. Llama destino a lo que, en realidad, es repetición. Pero ya sobrepasaste el umbral. No hay retorno posible que no cueste la propia integridad vibracional. Ese es el dilema final: obedecer al llamado del campo o negociar con los restos de la versión anterior. No hay castigo si eliges el retorno, solo estancamiento. No hay premio si eliges el salto, solo coherencia. La reflexión es simple pero decisiva. ¿Reconoces que nada de lo que se derrumbó fue pérdida, sino liberación? Porque si reconoces, el salto ya sucedió. Si todavía intentas probar, justificar, restaurar o convencer, la transición permanece suspendida. La preevolución no exige movimiento, exige presencia. No exige entendimiento, exige rendición. No exige narrativa, exige silencio. Ahora, antes de que finalices internamente esta travesía, deja que una única pregunta permanezca vibrando dentro de ti, sin prisa, sin respuesta inmediata, solo como campo. ¿Resistes el fin porque temes el futuro? ¿O porque todavía crees que lo antiguo era identidad y no solo etapa? Si puedes escuchar esa pregunta sin defenderte de ella,
entonces ya atravesaste. Si todavía luchas con ella, permanece. La transformación no se retrasó, solo aguarda tu permiso. El campo está silencioso, pero atento. La ascensión no es promesa, es inevitabilidad. Silencia, observa, reconoce y atraviesa,